sabes que ayer yo hice un editorial en donde unía el odio que estaba notando con los reclamos o exigencias, diría yo, del establishment al gobierno, ¿no? Ese, bueno, este odio al que claramente se subió Larreta hoy parece que fue el jefe de los odiadores, Larreta fue el que le disparó a la gente en el velorio, ¿no? El que está bancando a Carrió en el lofer, qué sé yo. Ese odio que yo estoy viendo se traslada luego, o sea, son los dueños de la Argentina que dicen, bueno, las cosas son como decimos nosotros, y presionan a Alberto y presionan a Guzmán y qué sé yo. Y hice una editorial sobre eso. Y después de eso aparece el odio de los Pumas y aparece la nota tuya que dice que Pagani, que está apretando todo el tiempo a Matías Culfas, a la gente de la Secretaría de Comercio Interior y al presidente para que le libere los precios máximos, había ganado esa cantidad de dinero impresionante, 4.400 millones de pesos, no en todo el año, porque el año no terminó. No, al 30 de septiembre es esto. En 9 meses, ¿no? Que sí que el tipo está ganando más que nunca. Recordemos que Pagani perdió plata 2 años seguidos con Macri. Sí. Y está apretando al gobierno para que le libere los precios. Y Pagani además es la tercera pata de AEA, ¿no? AEA, Manieto, Roca de Techín y Pagani de Arcor. Son las 3 empresas grandes de la Asociación Empresaria Argentina, que es esa asociación que se reunió con Guzmán hace poco, sí, y que le pidió que Alberto se separe de Cristina. Entonces me parece que va unido, ¿no? Ese odio de clase, esos tipos que se creen los dueños de la Argentina, trasladado a la economía, trasladado a decir, a ver, nosotros, la verdad, los que se cagaron de hambre este año son ustedes, porque Telecom ganó un montón de guita, Clarín ganó un montón de guita, Roca ganó, las energéticas ganaron, Pagani ganó, los supermercados ganaron. Los que nos estamos muriendo de hambre somos nosotros, los trabajadores. Pero nosotros exigimos que este statu quo se sostenga, que nosotros podamos subir los precios. De hecho, están subiendo todos los precios. Sí. ¿No? Ayer di un detalle en el editorial, no sé, peajes, prepagas, el transporte, el subte y está la carne, subió un montón, subió 10%, iba a subir entre 20 y 30% más en diciembre, porque ya subió el kilo vivo, o sea, ya subió, falta que se traslade al mostrador, y el resto de los servicios que sabemos que van a subir. Entonces me parece un momento de mucha tensión, en donde yo creo que lo que hizo el macrismo fue un odio de clase viejo, ¿viste? Acá el odio de clase, en vez de ser del pobre hacia el rico, es del rico hacia el pobre, ¿no? Así nunca vamos a hacer la revolución, diría yo. Sí. y Macri lo consolidó, lo sacó afuera, lo exteriorizó, lo visibilizó, lo naturalizó, y está vigente, y es parte de nuestra sociedad. Ayer ese fallo del lofer, a un año, Alberto está por cumplir un año y hay un fallo que dice que está bien lo de los arrepentidos, cuando nosotros hemos hablado con los abogados y los abogados dijeron que los apretaron para decir esas cosas, y quiere decir que está vigente, que está intacto, ¿no? Y que estamos en medio de un territorio en disputa. Las elecciones de Brasil de ayer dijeron mucho también, ¿no? Con un PT declinante, que los colegas brasileños dicen que eso nace del gobierno de Dilma, desde el gobierno ortodoxo de Dilma, que puso un ministro de Economía y un presidente del Banco Central ortodoxos. O sea, porque el gobierno de Dilma no era como el de Kirchner, que te lo puso arredrado pero hacía lo que él quería. Y cuando no le gustó arredrado le pegó una pata en el culo. ¿Entendés? El gobierno de Dilma lo manejaban esos dos personajes. Claro, es como si ahora pusiéramos a Prat Gay en el Banco Central. Claro, y vos en economía. Qué terrible que es para Brasil. Imagínate una Argentina con un peronismo en el que la gente no cree. Bueno, eso está pasando en Brasil con su peronismo, que es el PT. Y eso pasó con los socialistas de España, con los ingleses, con los franceses. Eso pasó, porque el neoliberalismo presiona tanto, hay tanto incentivo para estar con ellos y tantos golpes para estar lejos de ellos, que generalmente la gente se termina acomodando de ese lado. Y me parece que el odio y esa forma de manejarse tienen que ver, ¿no? Tienen que ver. Sí, siempre creo que en estas charlas viene a cuento aquella frase de Warren Buffett, uno de los grandes multimillonarios del mundo, que decía,
la guerra de clases sigue existiendo, solo que la vamos ganando nosotros. Claro. Que es un poco lo que se refleja. Y yo me acordaba que ayer, cuando hablábamos del diálogo con la EA, de la entrevista de Guzmán y demás, decíamos que había que distinguir esos sectores de empresas súper concentradas cuyo futuro está absolutamente desatado, el de la sociedad argentina, empresas que ganan incluso cuando el resto de la sociedad pierde, de la Unión Industrial, que era quizás un interlocutor un poco más cercano a la realidad de la economía efectiva, de la economía real, de la economía tangente. Sin embargo, es interesante porque ayer se inauguró la conferencia industrial que organiza todos los años la UIA, y en los discursos que dieron Acevedo y que dieron Funes de Rioja y otros referentes de la Unión Industrial, volvieron a pedir que baje el costo salarial y que bajen los impuestos. No, es terrible. O sea, la misma receta de siempre. Además quieren bajar los impuestos y quieren bajar el déficit. Por un lado quieren bajar los impuestos y quieren bajar el déficit, pero por otro lado quieren bajar un costo salarial que me imagino que hoy en día en la Argentina debe estar más bajo que en mediados de 2002. Claro. No tengo los números a mano, pero no puede estar mucho más lejos que eso. Está hoy en día el valor del peso argentino, ergo el valor de los salarios, que además se retrasaron en pesos, es bajísimo, está en el subsuelo. Y por otra parte, no entiendo a quién quiere venderle la Unión Industrial Argentina las cosas que produce si los trabajadores argentinos no tienen plata para llegar a fin de mes. Exacto. No sé si se lo piensan vender a quiénes, a los brasileros, a los chinos. No hay muchas empresas hoy en día que puedan vivir de lo que exportan, sacando a lo que es el pero campo. La Unión Industrial la manejan, la manejan que pagan el alquiler del edificio, para que te des una idea. Sí. Roca y Pagani, es decir, Techini y Arcor. Claro. Y ellos son exportadores y ellos les conviene en muchos casos que vos consumas menos porque exportan todo el saldo. ¿Sí? Entonces están escindidos de nuestra realidad. Entonces es cuestión de buscar otros por lo menos interlocutores. por lo menos trabajan para eso. Por eso, entonces será cuestión de buscar otros interlocutores. Claro. Bueno, era lo que decía Zayat. Sí. ¿No? ¿Qué sé yo? A ver, la verdad es que, no sé, el 95% de las decisiones que toma el gobierno son progresistas y son absolutamente antagónicas con las que tomaba Macri. Absolutamente. Listo. Ya está, eso. ¿Sí? Lo que uno tiene que hacer es acompañar desde el lugar, desde la oreja izquierda, ¿no? Porque estamos la gente por ahí no lo percibe, qué sé yo, estamos en un momento de presiones sobre el gobierno muy grande. Sí. De afuera y de adentro. Es como una cinchada, ¿no? Todos tirando de una cuerda y del otro, solo que de un lado de la cuerda hay, gente un poco más grande y con un poco más de músculo. Entonces de este lado tenemos que ser más. Claro. Así es. Pero bueno, qué sé yo, hay algunas cosas que son buenas noticias macro y que hay que ver qué haces con eso, ¿no? Porque China está consumiendo mucho, sí, y tiene un problema, con sus porcinos, entonces necesita comprar mucho afuera y eso sube el precio de los granos y oleaginosas. Entonces eso te genera más ingresos tributarios y a la vez más ingresos de dólares, con lo cual vos podés en unos pocos meses terminar con este problema de la brecha y todo eso. Y bueno, ahí hay y lo otro que tenés es una tasa de interés internacional por el piso que va a durar muchos años. Entonces asoma en el horizonte de Alberto un futuro como el de Néstor en términos internacionales, es decir, precios de commodities altos y tasa de interés cero. Sí. Otra buena noticia a nivel macro es que esta semana o más tardar la próxima ya va a haber pacientes dándose la vacuna en el mundo. Sí, en Inglaterra, en Estados Unidos, probablemente en otros países de Europa también. Hoy a la mañana encontramos con que Pfizer, que ya había aplicado para la aprobación de emergencia en Estados Unidos, hizo lo propio en la Unión Europea. Moderna también ya está siendo evaluada para una aprobación de emergencia. Falta un poco más para que esté la vacuna rusa en la misma situación, es decir, que empieza la vacunación, ¿sí? Empieza a nivel global la vacunación. Por supuesto, Argentina no está primera en la fila y sería absurdo pensar que podría estarlo por cuestiones tan lógicas como que estamos lejos, ¿sí? O sea, geográficamente lejos, con que somos un país que viene económicamente muy relegado. Aún así el gobierno hizo los deberes para no va a estar tampoco, digamos, en los últimos lugares de los que reciban la vacuna,
pero que ya haya una vacuna aplicándose es sin duda un alivio enorme y muestra un horizonte de un mundo sin pandemia o con una pandemia controlada mucho más cercano. Creo que eso también, en primer lugar, lo que va a hacer es que toda la economía global va a empezar a tener más músculo, a crecer más fuerte, y eso le viene bien a la Argentina para salir de su recesión, porque salir de una recesión cuando todo el mundo está en recesión es mucho más difícil que si todo el mundo está empujando para arriba. Y por otro lado, la perspectiva de que de acá a unos pocos meses podamos normalizar más o menos, o nueva normalizar nuestras vidas, y con todo lo que eso implica para la economía local. Sí, todo indica que va a llegar a las elecciones de medio término con los mejores números económicos, ¿no? Uh-huh. Es decir, vos vas a estar conociendo en las PASO de agosto el resultado del segundo trimestre, que en el segundo trimestre caímos 20%, no me acuerdo, 25%. Sí, fue el peor. Fue el peor, claro. Entonces vas a estar con los mejores datos y creciendo. Yo creo que el tema es siempre el mismo, el tema es la distribución. Vos durante la época de Macri, el PBI per cápita cayó un 9%, pero los salarios reales y las jubilaciones cayeron un 25, un 26%. Es decir que no hubo solo caída, hubo caída y concentración. Entonces ahora va a haber crecimiento. El tema es si ese crecimiento se da con desconcentración, uh-huh, se da con un congelamiento del statu quo o se da con mayor concentración. Claro. Claro. ¿Vos te acordás, Roberto, que yo hace unos meses había contado acá el dato de que Jeff Bezos, el hombre más rico de la Tierra, el dueño de Amazon, podía darle a cada uno de sus 800.000 empleados $100.000 y aún así tenía la misma plata que en marzo? Sí. Bueno, desde entonces hasta ahora Amazon incorporó 300.000 empleados más. Y hoy Jeff Bezos podría darle $105.000 a sus más de 1 millón de empleados a nivel global y aún así tener la misma plata que en marzo. Claro. Sí, el tema, digamos, de la concentración es un problema global, no es un problema solo de la Argentina, pero obviamente en la Argentina tiene sus características particulares y el gobierno argentino tiene que buscar soluciones locales para ese problema, mirando lo que pasa afuera, pero también entendiendo los fenómenos que suceden acá. No, en Estados Unidos es terrible la concentración. Es terrible. La concentración en Estados Unidos es terrible. De hecho, hay cada vez más gente que vive muy mal. Y el sistema impositivo, recién Nico mencionaba a Warren Buffett, también se hizo muy famoso cuando dijo: yo pago menos impuestos que mi secretaria. Así es. Había hecho una encuesta de cuántos impuestos pagaban todos los que trabajaban en su edificio y él, que era el dueño, era el que menos pagaba. Claro. Y vos fíjate que Estados Unidos tuvo de todo, ¿no? En la pandemia, tuvo las colas del hambre, tuvo saqueos, tuvo falta de camas en algún momento, tuvo de todo. Y a mí me parece, y ahí lo uno con que el presidente está por cumplir un año, que Alberto está bien en la imagen, en las encuestas, que Alberto está bien, que en algún lugar, por más que le digan lo que le digan, la gente... Porque, a ver, ¿qué vamos a evaluar? La verdad, vamos a evaluar la pandemia. Sí, claro. O sea, el gobierno de él fue la pandemia. Yo creo que la gente se da cuenta de que Alberto los cuidó. De que Alberto hizo todo lo posible porque se cuidaran y que armó la arquitectura sanitaria para que no faltaran camas. Y entonces acá no hubo falta de camas, no hubo falta de alimentos, no hubo saqueos, no hubo colas del hambre, no hubo violencia, salvo 4 loquitos que iban de vez en cuando que los llevaba a Cambiemos. O sea, todas las cosas que pasaron en grandes capitales del mundo y que pasaron acá en la región también, no sucedieron. Y a mí me parece que la gente lo ve. La semana pasada había salido esta nota de Bloomberg que decía que Argentina, junto con México, había sido uno de los peores países en el tratamiento de la pandemia y era uno de los peores países para vivir en la pandemia. Y acá muchos medios la reprodujeron sin detenerse a ver la letra chica. Y yo esto lo comenté en mi columna del domingo pasado en el Destape, porque me puse a mirar, a ver, en principio traté de desglosar datos, no era fácil conseguir datos porque estábamos en pleno post muerte de Maradona, entonces era muy difícil a veces llegar a una fuente, consultar un dato, pero ni siquiera hacía falta fijarse si los datos eran correctos, sino que si vos veías cómo se había conformado ese ranking, Argentina, que aparecía anteúltimo en el ranking general de 53 países en el número 52, cuando vos veías cada una de las variables que se habían tomado en cuenta, en ninguna estaba en los últimos puestos.
Digamos, yo no sé cómo fue que se hizo ese cálculo, cómo se fue sopesando cada una de esas variables para Bloomberg para decir que Argentina era el anteúltimo, pero Argentina estaba a mitad de tabla, o por lo menos estaba de mitad para abajo, pero no en los últimos puestos, en casi todas las variables. Y más allá de Bloomberg, que tendrá sus motivos para hacer esto, a mí lo que me preocupa es que acá los medios y los periodistas levantaban eso sin cuestionarse ni por un segundo si lo que estaban levantando era correcto. Nosotros vimos todos la tapa de The Guardian del día después de que falleció Maradona, donde las dos noticias eran: falleció Maradona y Gran Bretaña está en su peor recesión en 300 años. 300 años, o sea, faltaban 100 para que Argentina empezara a existir la última vez que Gran Bretaña estuvo en una crisis como esta. ¿Sí? En el medio pasaron grandes heladas, 2 guerras mundiales, las guerras napoleónicas, pasó de todo. Y acá uno recuerda lo que era el 2001 y recuerda lo de ahora, o sea, hace 20 años de ahora, y sabe que estamos surfeándola bastante mejor. ¿Sí? Entonces, ¿por qué esa incapacidad de leer críticamente los mensajes que dicen que somos los peores? ¿Qué nos pasa? ¿Qué nos pasa? ¿O qué les pasa? Dale a Beatriz Arlo, ¿no? Bueno, ni hablar. El decirle a la población que somos los peores es una manera de disciplinar, ¿viste? Uh-huh. Yo ayer comentaba, yo a ustedes les he mandado muchas veces felicitaciones, ¿no? Por el laburo que hacen, por lo alegre que me pone cuando leo algunas notas, qué sé yo. Eso te pone a vos en un lugar que incluso en la relación conmigo, ¿no? Uh-huh. Quiero decir, no sé, vamos a hablar de sueldo y voy a decir, loco, pues no eras que estabas contento conmigo. Ahora, si yo te quiero cagar, yo te digo, che, qué cagada, eso que hiciste. La verdad que vos sos un boludo, ¿entendés? Bajarle la autoestima al pueblo es una forma de disciplinamiento. Así es, pero además que se hace mucho en la vida privada, que en el sector privado, en las empresas, y está estudiado, no es que lo hacen porque está estudiado. Pero además es la continuación lógica del pensamiento de no se merecían cambiar el celular, no se merecían tener vacaciones y demás, porque ellos cuando dicen que la Argentina es lo peor, no se sienten parte de la Argentina. Exacto. Ellos se sienten excepcionales o se sienten, no sé, desclasados, no sé cómo. Y ahí decirlo. Es donde yo digo que ese diálogo que no sirve. ¿Viste? Hay dos cosas, ¿no? Porque estoy pensando mucho en el primer año de Alberto. Yo estoy convencido de que hoy Alberto saca más votos que la otra vez y que se lo merece. Por todas las cosas que no se evitó. Pensá que Alberto recibió el país con la deuda privada, con la deuda con el Fondo Monetario Internacional, con una caída del PBI del primer trimestre, fruto de lo que hizo Macri luego de la elección, ¿te acordás que llegó el dólar de 40 a 60? La caída del PBI argentino en el primer trimestre fue de 5,4%. Es decir, cuando el mundo lo agarró la pandemia creciendo, a nosotros nos agarró cayendo. Cuando Alberto vio que necesitaba plata para arreglar los hospitales y todo eso, no le podía pedir plata a nadie, no podía pedir plata prestada, que es lo que hicieron todos los países. Sí. Emitir bonos para comprar respiradores, no lo podía hacer. Es decir, que en el contexto en que él se encontró, que yo creo que el pueblo lo sabe, hizo las cosas que me parece excelente como lo hizo, me parece excelente. Me parece que por eso cuando se critica, no, que hacen todo mal, no, vos podés discutir algunas cosas. Los tipos han hecho cosas muy importantes. A nadie, ¿viste? A nadie o a casi nadie, no quiero decir nadie, me puedo equivocar, pero yo sé que ha llegado comida a montones, que han llegado medicamentos, o sea que se cuidó a la población y yo creo que eso va a hacer que le vaya bien. Ahora bien, ese discurso que tiene Alberto, tan consensuador, le hace bien su imagen con la población. A la población le gusta que Alberto sea así, Es un tipo muy racional, muy lógico, que habla con todo. Ahora después, en su relación con el empresariado, yo no sé si le hace bien ser así, o si él no debería tomar las decisiones y que se enteren por los diarios. Claro. Sí, o que si eso gusta, parezca que es así, pero después tome la decisión que tiene que tomar. Viste que Cristina, cuando yo le hago el primer reportaje después de que ella sale de la presidencia, yo le pido una autocrítica y ella me dice, yo me llevé mal con empresarios a los que le hice ganar mucha plata. Y ese es un error. Y ahora en la carta, ella desanda ese camino y dice, al fin y al cabo no era una cuestión de formas porque Alberto los trata bien y ellos los tratan mal igual que a mí. Uh-huh. O sea que volvió a revisar Cristina y dijo, la verdad es que lo que hay que hacer es tomar las decisiones uno y que piensen lo que quieran, ¿no? Porque estos tipos no cambian. Si no cambia la industria, que prácticamente duplicó su tamaño durante el kirchnerismo, ¿qué le podés pedir?
Ujú. ¿Qué le podés pedir? Y la industria, ¿sabés qué es? Son estos 3 tipos que manejan la UIA y que nunca se ponen ellos como presidentes de la UIA. Ponen a algún empresario chiquito. Sí, Puesto claro. menor, diría alguno de O esos tres. en AEA ponen a Jaime Campos, que no tiene una empresa, que es un lobista. gerente. Sí. Claro, En claro. Copal ponen a Daniel Funes de Rioja, que tiene un estudio de abogados. No Es tiene un una- lobby. no tiene- Exactamente. O sea, exactamente. Ahí me parece que hay un tema, porque los tipos te hacen, digo, yo no sé si ahora, yo se lo voy a mandar a Matías Culfas ahora el balance que mostraste vos. ujú. Pues la otra vez le mandé también el de las energéticas, porque los tipos están negociando Sí. a ver si salen de los precios máximos. Y la verdad es que la gente, viste, cuando discutimos, ayer discutía con un economista amigo que yo aprecio mucho, y él me decía, no es un ajuste, porque Macri tenía un déficit del 1, y de todas maneras nosotros lo vamos a mantener en el 4, 4,5. Estamos mejor que antes. La discusión mía no es cómo le vamos a llamar. La discusión mía es que es muy temprano para quitar los alicientes que hay por la pandemia. ¿Sí? Es decir, que vos estás quitando el IFE y estás quitando el ATP antes de que termine la pandemia. Todavía no nos vacunamos, todavía no sabemos la fecha cuando nos vamos a vacunar. Ujú. Tal Después cual. de que nos vacunemos, la economía va a tardar un poco en acomodarse. Entonces, para mí, faltaban como mínimo 6-7 meses de IFE y de ATP. Eso es lo que yo estoy discutiendo. Y para mí esos 6-7 meses pueden ser cruciales en términos económicos y en términos políticos. El resto me parece bien. El resto me parece bien. Ahora, esas decisiones, ¿bajo qué tipo de presiones se toman? Ujú. O sea, cuando Guzmán dice el otro día en el Banco Central que eso se perdió porque él lo dijo a las 12 del mediodía y 12:45 nos enteramos que había fallecido Diego. Guzmán dice que no hay que emitir porque la emisión va a dólares y el dólar va a la inflación. Y la verdad es que el gobierno estuvo emitiendo para el IFE y para el ATP. Entonces, el IFE y el ATP no son los que se van al dólar. El dólar subió porque el campo no liquidó su cosecha y porque los importadores adelantaron sus importaciones y el Banco Central permitió las dos cosas. Eso subió el dólar, no la gente que recibe el IFE. Y ese diagnóstico me preocupa porque es el diagnóstico siempre, el monetarista, ¿sí? Y entonces si vos bajás el gasto antes de tiempo, no digo mucho, un déficit del 4, 4,5 es un déficit importante, pero en este momento yo creo que deberías tener un déficit mayor. Y a la vez haces una apretada monetaria, es decir, dejás de emitir, ahí vos corres el riesgo de caer en un estancamiento, es decir, que el rebote sea tan tibio que esto sea un estancamiento, ¿sí? Si vos caíste un 10 y rebotás, no sé, un 4, y es muy tibio. Como La gente cuando no lo va se a te hacer. ahoga el motor porque está muy frío y no llega a arrancar, digamos, ¿no? Bueno, esa es la discusión casi técnica, te diría, porque acá no se discuten intenciones. Las intenciones de Alberto y de Guzmán están alineadas con las nuestras, no son distintos. Ahora, ¿en qué momento vos sacás el IFE? Es una decisión. A la gente que nos está escuchando y que lo recibió y que lo necesita, lo debe entender. Sí, claro. O la pyme que nos está escuchando y que mantuvo su plantel gracias al ATP, lo debe entender, ¿no? Yo no creo que una pyme ya se haya recuperado después de todo lo que le pasó para sacárselo. Entonces, ahí, las discusiones están ahí, digo, ¿no? Y lo mismo pasa en el frente de todo, no están discutiendo, o sea, del otro lado está el enemigo del pueblo. Acá no hay discusión, ¿viste? Que por eso la unidad está pegada, está sellada, ¿no? Nadie va a sacar los pies del plato. Ahora, esas cosas te pueden cambiar la vida el año que viene. Y la verdad que después de estar un año encerrado, como hemos estado prácticamente, pasar otro año de privaciones muy fuertes y es doloroso. Es doloroso. O sea, me parece que esas son las cosas que se están discutiendo en este momento y me parece que la nota tuya de Arcor hay que darle mucho valor. Hay que darle mucho valor en la discusión, ¿no? Yo creo que tenemos que hacer una nota ahora con todos los balances que tenemos y mostrar como en este año en que nosotros creemos o nos quieren hacer creer que todos pasamos privaciones, ¿no? Y cuando lo digo en la primera persona del plural, lo digo porque nosotros como empresa tuvimos que pedir 2 créditos que vamos a estar 5 años pagándolo para poder pagar los sueldos. Porque a nosotros no nos dieron el ATP. Ujú. Y eso también obstaculiza el crecimiento, ¿no?
y en otro caso un comerciante cerró, un restaurante cerró, o hay gente que le alcanza para comer y para comprar medicamentos, pero la vida es otra cosa. Sí. ¿No? Y además, fíjate qué curioso, las 3 empresas que vos mencionaste, que son Techin, Clarín y Arcor. Techin tuvo ganancias y además cuando tuvieron que decidir qué hacían con esas ganancias, el Estado, que es accionista, propuso reinvertirlas y ellos impusieron su mayoría y dijeron, no las reinvertimos, las repartimos entre los accionistas. El grupo Clarín tuvo ganancias de $430 millones que repartieron la semana pasada, mientras cobraba ATP para pagarle sueldo a sus trabajadores en cuotas durante 6 meses. Y Arcor presiona por aumentar los precios de la comida, pues por lo menos los otros dos, uno vende cañas y el otro diarios. Arcor vende comida, presiona para descongelar los precios de la comida y tuvo ganancias por 4.400 millones de pesos hasta septiembre. O sea, es muy brutal. Yo lo que digo que estamos en un momento de puja muy fuerte. Miren, ¿por qué todos los diarios están en huelga? Están en huelga porque los dueños de los medios no quieren subirle los sueldos. Fundamentalmente por eso, ¿sí? ¿Ustedes creen que es casual que todos al mismo tiempo tomen esa decisión? No, esas son decisiones que se toman en la mesa de ADEPA. Sí, ayer te escuché mandarle saludos a ADEPA. Donde están todos, en ADEPA está página 12 también, y página 12 no sube los sueldos hace mucho tiempo. No, ¿sí? Entonces, hay un conflicto grande ahí. Esa es una decisión empresaria. Se ponen todos de acuerdo y ¿sabes por qué? Al ponerse de acuerdo dicen, ¿y este periodista a dónde se va a ir? Si todos les vamos a pisar el sueldo. Nosotros conocemos la realidad del medio en el que nos movemos nosotros. Por eso nos odian de todas las cosas por las que nos odiaban antes de tener nuestro propio medio, ahora tienen otra razón para odiarnos, y es que le rompemos ese esquema y nosotros sí subimos los sueldos y le sumamos además distribución de los ingresos a los trabajadores. Para decir que no es cierto que no se puede. Sí. No es cierto que no se puede. ¿Sí? Pero eso, si esta Cámara se reúne para decidir no subir los sueldos, o sea, bajarlos en términos reales, no están haciendo lo mismo las otras cámaras. Claro. ¿Qué está haciendo Copal? Claro, sí, la industria alimenticia igual. Recién contaban a Serena que en Techin siguen cobrando el 50% del sueldo en varias de sus plantas. Bueno, entonces, estas no son cosas que se dan por casualidad. Estos tipos se reúnen y deciden bajar los salarios reales en Argentina. Es decir, la pandemia sirvió no para que nosotros esperanzábamos que íbamos a cambiar el mundo por la pandemia, sino para darle una vuelta de tuerca más a la concentración de los ingresos en Argentina. De ese lugar partimos, ¿no? Yo creo que cuando termine el gobierno de Alberto, la distribución va a ser mucho mejor y que él va a trabajar para desandar ese camino. Pero hoy está pasando eso. Hoy los tipos están presionando para que la concentración del ingreso sea aún mayor. Y guarda que hemos tenido países, acá cercano, Chile, donde hace 30 años, que dicen que es una fiesta, Chile, porque hay estabilidad cambiaria, monetaria y qué sé yo, pero la gente ahora se dio cuenta de que no podía pagar el colegio a los chicos, que no podía. Ahí es lo que vos decías antes, digamos, si el año que viene los números dan bien, que den bien con distribución, no que den bien con la gente adentro. Con la gente adentro, como dice Máximo. Claro. Sí, adentro quedan, pero por a veces quedan adentro pisados. O sea, adentro y con participación. Porque la gente se la aguanta. Sí. El peronismo además es contenedor, ¿viste? Entonces, eso es lo que tenemos que decir nosotros, creyendo en las buenas intenciones siempre, qué sé yo, ¿viste? Todo el mundo te habla bien de Guzmán, que es buen tipo, que es honesto, qué sé yo, ¿viste? Del equipo de Stiglitz, un tipo muy querido. Pero bueno, son visiones distintas. Para mí, sacar el IFE 6, 7, 8 meses antes de lo que corresponde es una decisión. Sacar el IFE en diciembre. Y no me digan, no, que lo reemplacé por otro programa, porque bueno, ¿para qué lo reemplazaste? Lo reemplacé para bajar, para gastar menos, no para... Claro. Qué sé yo, ¿viste? ¿No? Cuando vos cambiás las cosas de jubilaciones, qué sé yo, cada uno que lo cambia y termina, cuando vos ves el gasto con respecto al PBI, siempre es menos. Sí. ¿No? Todos los cambios hacen que el gasto total de jubilaciones con respecto al PBI es menos, y la propuesta del gobierno es que sea un 1% menos con respecto al PBI. Entonces siempre los cambios son para bajar el gasto, qué sé yo. Cuando a los empleados estatales le dieron 7% de aumento, 7% de aumento, 7, con una inflación del 37%. Y bueno, ahí no le están bajando los sueldos. Ahora vos fíjate que los empleados estatales, antes de bajar los sueldos, los demonizaron tanto que la gente no sé qué piensa que son los empleados estatales.
Sí. ¿no? Entonces ahí vuelvo a cuando empezamos. Primero el odio y después te bajo el ¿Y suelo. piensan que es el sketch de... ¿Te acuerdas el de Gasalla? Claro. Es claro. eso, más la grasa militante, más nada funciona, más cobran fortunas, más... O sea, es un bombardeo constante. Claro. Si fuera Yo a veces así, pregunto a la gente, ¿quiénes son los empleados estatales que vos decís que no hacen nada? Porque los maestros son empleados estatales, los policías son empleados estatales, los científicos son empleados estatales, los de ANSES que te pagan la jubilación son empleados Claro, el estatales. data entry PAMI que hace te da clic la- para depositarte la jubilación es un empleado estatal. Claro, Si no lo entonces, hiciera no cobrarías la ¿dónde jubilación. está el empleado estatal inservible del que hablan? No sé en qué es lo que hacen. Claro, después le dicen a la gente que los chicos no tienen clase. Los chicos sí tuvieron clase. Todos los días tuvieron clase. Ujú. Vos que tenés hijas, ¿no tuvieron clase? Sí, claro. Un Y bueno. montón. Un montón. Nunca escuché tanto a los padres decir que le ayudaron a hacer los deberes a los hijos. Como en estos meses. Así que se ve que le dieron muchos deberes. Claro. Entonces, Después los corrigen, con, ¿no? guarda con eso, de primero te humillo y después te bajo el suelo. ¿No? Cuando el jefe te quiere humillar, algo busca después de la humillación. ¿Viste? Para algo te verduguea. Y además hay otra cuestión, que cuando estás discutiendo si se baja o no el sueldo, estás dejando de discutir otras cosas que podrías estar discutiendo. Digo, el tiempo es finito y nuestro esfuerzo y nuestra capacidad también. Hoy, por ejemplo, en España, Íñigo Errejón va a presentar en el Congreso un proyecto de ley para una jornada semanal de 4 días. Ay, Que se trabaje 4 días por semana y se descansa 3. En Nueva Zelanda lo están tratando. En eso. muchos países del mundo se Me está encanta discutiendo eso, eso, o reducir la 4-3. jornada de 8 horas a 6 horas. Digamos, es una forma también de encontrar trabajo para todos en un mundo donde hay cada vez menos trabajo. Porque ya se sabe, además, que de esto volvemos con menos empleo, porque hay muchas cosas que ahora, de esta manera, al hacerlos virtuales, bajan la Exactamente. cantidad de mano de obra necesaria. Exactamente. Sí. Entonces, todo el tiempo que se pierde discutiendo la baja de salarios es tiempo que no se discuten estos temas, que son temas de fondo y que van a definir la vida de este país por las próximas décadas. Tal cual. Por eso yo te diría que más que un periodista que les rompa las pelotas, por ahí en el frente de todos tiene que haber un sector que rompa las pelotas. Exactamente. ¿Sí? Sí. El ala rompepelotas. Y que Alberto tenga entonces uno que lo corre por derecha y otro que lo corre por izquierda, como corresponde a un movimiento tan amplio como el peronismo. Ya con este pensamiento, que es lo mejor que me va a salir hoy. Sí, cerramos. No, tenemos